Tuvimos lo como ya es parte de nuestra trayectoria, la juramentación de los nuevos alcaldes comunitarios, y hoy pues tuvimos la presencia de los 110 alcaldes de las diferentes comunidades que fueron juramentados y que inician prácticamente a partir de este momento con sus labores en beneficio de cada una de las comunidades. Lo hemos manifestado, seguimos insistiendo en ello, vamos a hacer todo lo posible por seguir trabajando fuertemente por el beneficio de cada una de las comunidades, y qué mejor contar con el apoyo de cada uno de los alcaldes comunitarios de las diferentes comunidades del municipio de Santa Cruz de Quiché. Tenemos una política de puertas abiertas en donde no estamos discriminando a nadie, al contrario, estamos trabajando fuertemente por cubrir, por eliminar, por erradicar cada una de las necesidades. Mire, nosotros quisiéramos realmente presentar un resultado en donde quisiéramos ver cero necesidad en las comunidades. Sin embargo, pues yo creo que cada uno de nosotros tenemos conocimiento de que hemos ido cubriendo las necesidades poco a poco, hemos ido transformando este municipio, hemos transformado varias comunidades, gracias a Dios, y vamos a seguir trabajando fuertemente en ello, sin ninguna discriminación. Vamos a seguir trabajando fuertemente en este tema con el único objetivo, la única visión de seguir transformando nuestro municipio para ir dejando un mejor futuro a las próximas generaciones que vienen detrás de nosotros, que estamos trabajando fuertemente por ello. Estamos conscientes de que si hoy lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer va a repercutir fuertemente en las próximas generaciones. Sí, aquí compartiendo con los alcaldes de la cabecera municipal, especialmente los alcaldes comunitarios, el alcalde municipal de Santa Cruz y su corporación. Veo que se le está dando mucho realce a la toma de posesión de estos nuevos alcaldes que van a prácticamente ser la autoridad en cada una de las comunidades de la cabecera. Y en ese sentido, pues yo como gobernador le quiero felicitar, porque con ellos es el punto de partida cuando surge alguna situación o cuando uno quiere hablar en materia de desarrollo. Lo primero que tiene que hacer es buscar al alcalde comunitario. En ese sentido, pues yo quiero felicitarlos y desearles que tengan un año lleno de éxitos y también de muchas bendiciones. Sabemos que es un año donde las autoridades, incluso las comunidades, tienen que tomar las decisiones, y en este caso, que es un año electoral, pues se requiere de que la autoridad local tenga la sabiduría para lidiar con el tema político que se aproxima, ¿verdad? Son personalidades que mantienen la paz, la tranquilidad, la armonía y sobre todo el desarrollo de nuestras comunidades. Y de verdad, pues este es un momento muy especial para mí, y ver la participación de muchos hermanos, ahora autoridades comunitarias, que realmente pues van a ir a trabajar bastante en sus comunidades, y de veras esto llena de mucha satisfacción, pero también ver también la participación, la colaboración la honorable corporación municipal y del alcalde municipal, porque hemos visto también el apoyo hacia ellos, y realmente esto satisface grandemente pues para mi persona, pero también para el pueblo en general, ¿verdad?